De RPP Noticias traerá una cobertura completa sobre las elecciones municipales 2022. Mañana escogemos a las autoridades locales y RPP tendrá acceso a toda la información minuto a minuto con periodistas en distintos puntos del país, además de compartir el flash a la hora correspondiente y también analizar los resultados, en fin. No solamente lo que sabemos que va a pasar, sino directamente todas las incidencias, como sabemos, suelen ser procesos en algunos casos irregulares, y todo lo que tengas que denunciar también se podrá hacer a través del rotafono de RPP Noticias, que siempre está a tu servicio en estos días. Mañana es un día importante para nuestro país. Exijamos las mejores condiciones para ejercer nuestro derecho de votar, ¿sí? Y lo digo bajo esa condición. La gente siempre piensa que hay que ir a votar, y claro, es un deber, pero es un derecho. Cuando el día que te lo quiten te va a doler. Por eso hay que cuidarlo mucho y hacerlo valer también. Y en algunos casos, el tema de la ciberseguridad podría afectar también la rutina de empresas y ciudadanos. De hecho, se ha demostrado ya en estudios que las entidades públicas son las más vulnerables. De hecho, las municipales son bastante vulnerables a los ciberataques. La estructura de defensa digital de los gobiernos municipales en nuestro país, pues es terrible y tenemos que mejorarla. ¿Hasta qué punto estamos tan expuestos a ciberataques? Está conmigo Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad de SET Latinoamérica. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a familia.com de RPP. Muchas gracias, Jesús. Un gusto saludarte. Bueno, en verdad yo estoy preocupado justamente por esto, que el Perú es bastante vulnerable. De hecho, hay reportes recientes que señalan esto y que debería ponernos en alerta. ¿Hasta qué punto nosotros estamos expuestos a un ciberataque, más allá de como país, como ciudadano? ¿Qué tan fácil es que un ciudadano peruano sufra un ciberataque? Bueno, lamentablemente esto se ha vuelto cada vez más común. Hemos identificado un aumento considerable en cuanto a amenazas informáticas, ¿no? Y esto ya era una tendencia que se venía viendo desde hace algunos años, pero con la pandemia se agravó. Vivimos un incremento muy importante en cuanto a malware, códigos maliciosos de todo tipo. Aumentaron en un 50% su creación diariamente, casos de phishing aumentaron un 150% también en cuanto a cantidad de 2021, obviamente nuestros registros lo marcan así, respecto al 2020, ¿no? Y esa tendencia se mantiene en 2022. Así que, bueno, lamentablemente estamos más expuestos en la actualidad. De hecho, en esta semana nada más se han registrado ciberataques contra los aparatos de Interior y Defensa de Chile. El gobierno de México ha sufrido un ciberataque en estos días. El Perú ha reportado una serie de ataques consistentes de phishing a entidades públicas. Significa entonces, pues, que sí, ya hay un objetivo específico, que son las entidades del Estado. Pero las empresas privadas también sufren muchísimos ataques. ¿Hay un promedio más o menos de saber cada cuánto se produce un ciberataque? ¿Se puede calcular? Es posible, de acuerdo con estadísticas, sin embargo también es muy variable. Pero lo que es un hecho, que lo que planteas es que ahora ya no solamente es un tema que atañe a usuarios o a empresas, sino incluso a gobiernos mismos, ¿no? Estamos identificando ya ataques dirigidos a organismos públicos, con todas las consecuencias que esto puede contraer, sobre todo cuando hablamos de información sensible, información confidencial, información de los ciudadanos. Entonces, lamentablemente sí, vemos este incremento, pero por otro lado también encontramos que cada vez se toma con mayor importancia el tema de la ciberseguridad en todos los ámbitos. Claro, el año pasado, y tú lo debes saber bastante bien, un montón de conglomerados internacionales sufrieron ataques que paralizaron actividades de fábrica. Es decir, que en algún punto ciberataques ya no representan solamente una amenaza de robo de información, sino también de atentado directo contra infraestructuras. El caso de Colonial Pipeline, por ejemplo, fue uno de los más relevantes. Es decir, en algún punto la industria, la infraestructura también de nuestros países puede correr riesgos si está conectada a Internet, que es una de las demandas actuales, ¿no? Si una fábrica está conectada a Internet, tiene más riesgo de paralizar la obra o, peor aún, de afectar la producción de algo. Totalmente, totalmente. De hecho, esto no es nuevo. Nosotros ya hemos visto casos puntuales desde 2014 incluso, y lamentablemente debemos mencionarlo, ¿no? Incluso en un contexto geopolítico como el que conocimos a principios de año, en donde infraestructuras críticas, por ejemplo, plantas de energía, se han visto afectadas de tal forma que las ciudades quedan sin suministro eléctrico, ¿no? A raíz de un ciberataque. Entonces, esta es una realidad
Es evidente que la dependencia digital de la actualidad pone ese tipo de riesgos o presenta ese tipo de riesgos, pero no son los únicos. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, hemos visto ataques de ciberespionaje a instituciones públicas, hemos visto casos de ransomware, ¿no? Que secuestro de información, sí. Exactamente, también ya apuntando a muchos organismos públicos de países latinoamericanos, y eso, como bien lo planteas, es un riesgo mucho mayor porque ya las afectaciones son generalizadas, ¿no? Ya no solamente es el robo de información como tal, sino consecuencias que ya atentan incluso hasta con la integridad misma de las personas, lamentablemente. Y hablando de personas, alguien que esté escuchando RPP en este momento en su auto o en la casa dice, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí específicamente me va a afectar el hecho de que si yo no tengo nada que esconder? Yo no tengo archivo, mi computadora no tiene contraseña, todo es fácil, no tengo datos importantes, ¿por qué a mí? Bueno, hay un abanico de actores maliciosos, ¿no? O ciberatacantes, desde aquellos que actúan de manera independiente, incluso experimentando, utilizando herramientas de terceros para generar algún tipo de daño, o bien grupos especializados que llevan a cabo estos ataques que mencionábamos hacia infraestructuras críticas, o también grupos de personas malintencionadas que buscan apropiarse de la información de terceros. Entonces, un usuario promedio como nosotros que se conecta a algún servicio de Internet tiene información valiosa que ya una vez que se crean grandes bases de datos son utilizadas para venderse o para posteriormente crear ataques de robo de identidad, fraudes, extorsiones. Entonces nuestra información es valiosa. Muchas veces nosotros no le atribuimos ese valor, pero hay personas que sí lo están haciendo y que están obteniendo ganancias económicas con ello. Entonces hay que cambiar esa idea de que a nosotros no nos puede pasar o que no tenemos datos valiosos. Por supuesto que nuestra información tiene valor y que terceros se están aprovechando de ello. Qué feo eso de que yo no me cuido y viene un aprendiz de hacker y conmigo ensaya para poder aprender. De hecho, reportes de SET señalaban que hay muchos ensayos de ciberataques en Perú que luego, ya con la experiencia, son montados en Brasil. Es decir, que el Perú es un laboratorio de ciberataques que luego son probados ya a mayor escala al costado en un país con más población y sobre todo con más riqueza de datos. Así que hay que cuidarnos. Y ya para terminar rapidito, ¿qué cuidados debería tener si quiero evitar ser víctima de ciberataques o reducir el riesgo de ser ciberatacado? Bueno, nosotros lo planteamos en 3 pilares. El primero de ellos, utilizar tecnología de seguridad. Ya tenemos en la actualidad muchas herramientas que nos protegen de la mayoría o de la gran mayoría de estas amenazas, ¿no? Ya no solamente son los conocidos antivirus, sino que tienen herramientas anti-phishing, anti-spam, anti-exploit, anti-ransomware, que son suites de seguridad, ¿no? Entonces, eso y otras soluciones que podemos utilizar. El segundo elemento, aplicar buenas prácticas. Ya sea a nivel corporativo, que está más relacionado con la gestión de la seguridad, o de manera personal, nosotros podemos aplicar unas prácticas como estas que escuchamos comúnmente: no cambia tus contraseñas regularmente, utiliza contraseñas distintas para diferentes servicios de Internet, utiliza el doble factor de autenticación, utiliza contraseñas que sean fáciles de recordar pero difíciles de adivinar para terceros, haz respaldos de información, actualiza software, etcétera. Todas estas buenas prácticas que son bastante útiles y que tienen una razón de ser, nos protegen de distintos riesgos. Y la tercera y el último pilar, informarnos. Por el simple hecho de utilizar la tecnología, deberíamos estar preocupados y ocupados por nuestra seguridad en el ámbito digital. Muy bien, Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad de SET Latinoamérica, estuvo aquí con nosotros en familia.com. Muchas gracias, tenemos que hacer una pausa y seguimos con más. Y mira, la endeble defensa de los municipios. Y así los candidatos quieren poner drones que reconozcan la cara. Háganme el favor. O sea, con ese hechicito que pones como candado en una puerta, ¿quieres poner drones que identifiquen a la gente? ¿En serio? ¿Y tus servidores que están expuestos, sin cifrado? ¿Ah? ¿Dónde están? Pausa, regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú.